Hola amigos, la mayoría de nosotros tenemos una idea equivocada acerca de los experimentos que realmente se están llevando a cabo en el Centro Europeo de Física de Partículas, conocido con el nombre de CERN. Y tenemos una idea equivocada porque quienes manejan los hilos del mundo así lo han querido, ya que nos han hecho creer que en este centro se realizan experimentos con el objetivo de descubrir una partícula invisible conocida como la partícula de Dios. También nos aseguran que pretenden recrear el segundo previo al Big Bang, una teoría elaborada por un jesuita, Monseñor Lemaitre, quien creó la hipótesis del átomo primigenio, un huevo cósmico que aparece en los mitos de la creación de muchas culturas antiguas. Pero esto no refleja la realidad del verdadero objetivo del CERN, un centro en el que todos los países del mundo han invertido mucho dinero, recursos humanos y tecnológicos. La realidad es que el CERN funciona de forma tan invisible como invisibles son las partículas que nos dicen que estudia. Vamos a ver dónde se encuentra esta instalación. Ocupa un amplio terreno entre las ciudades de Meyrin y Saint-Genis-Pouilly, en la frontera entre Francia y Suiza. Allí, a más de 100 metros de profundidad, se encuentra una instalación subterránea de 27 kilómetros de largo, que es conocida con el nombre de acelerador de partículas. Una estructura que está compuesta de dos grandes túneles que forman dos anillos. Se trata de la máquina más grande del mundo, conocida como la máquina de Dios, y posee unos enormes imanes que provocan en el subsuelo unas ondas electromagnéticas que cambian nuestro campo terrestre. Y esto lo consigue el centro mediante el flujo de una corriente eléctrica. Para su funcionamiento se requiere un suministro continuo de energía para poder mantener los campos. Sin embargo, el CERN para sus actividades y las vuelve a reiniciar dependiendo de las fechas del calendario, porque hay determinadas fechas en las que con este mecanismo, con esta máquina de Dios, se puede abrir portales a otra dimensión. Tenemos varios ejemplos que relacionan la reanudación de actividades en el centro con algún acontecimiento sorprendente, como el que se produjo el día 8 de diciembre del año 2009, cuando apareció en el cielo de Noruega esta espiral. Dicen que esto lo hizo el CERN en combinación con las antenas HAARP, pero también está comprobado que el experimento llevado a cabo por el centro, conocido con el nombre de AWAKE, creó un vórtice de nubes sobre las instalaciones, como podemos ver en estas imágenes. De repente el cielo cambió de color y apareció un vórtice de nubes con extrañas formas. Y no es casualidad que los terremotos se produzcan justo cuando el colisionador de partículas funciona a la máxima potencia. Fue en ese momento cuando el CERN emitía unas tremendas descargas, cuando varios terremotos sacudieron Nepal, matando a miles de personas y derribando el majestuoso templo de Shiva, el dios destructor. Casualmente, Shiva es la mascota del CERN y su estatua se encuentra justo a la entrada del centro. El círculo que rodea a la enorme estatua tiene casualmente la misma forma que el acelerador de partículas. El hecho es que esta máquina ya existía en la más remota antigüedad y era conocida con el nombre de Tower o el dispositivo de Osiris. Se trataba de una enorme máquina que permitía a los dioses Anunnaki la conexión entre la ciudad egipcia de Abidos y un lugar subterráneo conocido como la Tierra de los Muertos. Pero el rey Salomón también mandó crear un dispositivo similar, cuyos datos de elaboración y construcción se encontraban en antiguos manuscritos egipcios. Las dos columnas de su templo estaban coronadas con unos capiteles de bronce y una tenía carga positiva y la otra negativa. Estas columnas eran alimentadas por el Arca de la Alianza, que estaba recubierta de oro, que es un buen conductor, y todo ello se encontraba en un recinto revestido de madera que funciona como aislante de la electricidad. Fue así como Salomón creó portales de teletransportación al mundo subterráneo. Tiempo después fue Nikola Tesla quien abrió en el cielo europeo un portal del que salieron seres de otro mundo. Un portal que el pintor Van Gogh retrató en su obra titulada La noche estrellada. El caso es que con cada experimento que hacía Tesla se producían temblores de tierra
y de su laboratorio salían truenos y relámpagos, lo mismo que sucede actualmente con los experimentos del CERN. Porque una enorme cantidad de energía puede doblar el espacio, formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-temporal por el que puede pasar la materia. Y esto lo convierte en un Stargate. Estos datos que permiten la creación de estos portales quedaron recogidos por todas las culturas antiguas que los dejaron por escrito. Y algunas de estas antiguas escrituras se encuentran justo dentro del CERN. Allí, montadas sobre una estructura que los protege, se encuentran textos en mandarín antiguo, árabe, hebreo, sánscrito y otras lenguas desconocidas para nosotros, que hablan del dispositivo de Osiris. Osiris, llamado también Horus en Egipto, fue conocido en la India con dos nombres, Vishnu y Shiva, mientras que los sumerios lo conocían con el nombre de Enki, el señor de la tierra, pero también se haya identificado con el nombre de Poseidón, dios del mar, y con el nombre de Satanás. ¿Será por este motivo por lo que el CERN dispone de un imán llamado Satanás? El caso es que el verdadero objetivo, el objetivo oculto de este centro, consiste en abrir portales de teletransportación para conectar con los seres del mundo subterráneo y permitirles así la salida a la superficie. Por este motivo se realizan, junto a la estatua de Shiva el Destructor, sacrificios satánicos, sacrificios humanos, como aparece en un vídeo que fue tomado por una persona que se encontraba en un edificio de esas instalaciones. En ese momento apareció un grupo de personas vestidas con túnicas negras que comenzaron a situarse de una manera determinada. Una de estas personas era una joven a la que le quitaron la túnica y que como un zombi se tumbó en el suelo. Pero estos rituales satánicos se llevan realizando en este mismo lugar desde hace miles de años, ya que la superficie que ocupa el CERN, es decir, la ciudad en la que el complejo está situado, Saint-Genis-Pouilly, fue un lugar de culto y sacrificio al dios Apolo. Esta ciudad se llamaba durante el Imperio Romano Apoliacum, y allí se encontraba el templo de Apolo y uno de sus más importantes oráculos a través del cual los poderosos podían comunicarse con él en el inframundo. También había en el templo una entrada al mundo subterráneo, como todos los templos y pirámides construidos por los Anunnaki, que disponen de estas entradas porque fueron construidos a propósito sobre ellas. Pues bien, Apolión en griego significa destructor, el mismo adjetivo utilizado para Shiva, porque se trata del mismo personaje, un personaje que es mencionado en el Apocalipsis 9:11 como el ángel del abismo. El dios griego Apolo es el dios de la muerte, el dios de la música, pero también es el dios de la medicina y de la peste. Por todo esto podemos concluir que en este lugar se intenta liberar a Enki Apolo y a su legión de demonios, algo que mencionan las antiguas profecías que hablan de este momento del final de los tiempos. Se trata del final de la estancia de los Anunnaki en nuestro planeta, y ellos son los primeros que desean ser liberados para que se haga realidad aquello que George Bush padre llamó el cumplimiento de un antiguo sueño. Un sueño que primero tomó forma cuando Enki mandó construir la Torre de Babel, cuyos cimientos partían del mundo subterráneo. Y esto lo hizo en su afán por liberarse de su cárcel infernal, para poder salir a la superficie y poder reinar en ella. Sin embargo, a Enlil, su jefe, esto no le gustó y destruyó la Torre de Babel, mandando de vuelta a Enki al abismo. Pero él no se dio por vencido y siguió construyendo otros accesos menos evidentes hacia la superficie, como son los portales de teletransportación. Hay historias de la antigua Sumer que hablan de que había dioses que llegaban a la Tierra a través de una puerta estelar doble con columnas. Pero también las antiguas tradiciones hablan de rituales de invocación a través de los cuales estos seres pueden subir a la superficie como espíritus. En todas las tradiciones, en todas las religiones hay este tipo de rituales de invocación, como los realizados por el mago negro Aleister Crowley, quien profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal a través del cual regresarían los jefes secretos o antiguos dioses egipcios.
En el libro de Enoch se habla de estos jefes secretos. Se dice que 200 titanes se encontraban encarcelados en el Tártaro por 70 generaciones. En esta misma línea, el Papa Francisco aseguró que el gran acelerador de partículas podría abrir la puerta del infierno. Y a un año de la inauguración del CERN, Sergio Bertolucci, quien fue director de investigación del centro, afirmó que el colisionador de partículas podía abrir puertas a otras dimensiones en un lapsus de tiempo muy pequeño, con el objetivo de obtener o de enviar algo. Y si a esto se le añade que el año pasado un grupo de científicos que llevaban a cabo un experimento declararon que esperaban conectar con un universo paralelo, aquí tenemos las pruebas. Pero tenemos muchas más pruebas que demuestran lo oscuro de este lugar, lo satánico de este lugar. Pruebas que salieron a la luz en la ceremonia de inauguración del túnel más largo del mundo, situado en Suiza, el túnel de Saint-Gothard. En esta ceremonia participaron más de 600 actores, entre otras cosas, hicieron el papel de trabajadores que caminaban como zombies y a veces como robots. Trabajadores que terminaban siendo colgados y muriendo. Apareció el macho cabrío que representa a Enki, pero también apareció en escena un ser andrógino con cabeza de bebé, que poseía alas y que representa a Horus. Pues bien, para concluir, amigos, según mi particular teoría, los Anunnaki son una minoría en el mundo subterráneo y se están preparando para subir a la superficie, pero también se están preparando para irse de nuestro planeta, puesto que ya ha concluido su misión en la Tierra. Por lo tanto, no debemos tener miedo a este acontecimiento. Ellos ya no tienen poder para hacernos más daño. Y además sus planes de acción del final de los tiempos no consisten en quedarse a vivir en la superficie de un planeta que les desagrada. Por su parte, lo que sí nos interesa es la conexión con los seres elevados que también habitan en el mundo subterráneo. Seres que están deseando volver a conectar con nosotros, como antiguamente, antes de que fuéramos separados por los Anunnaki. Y esto es algo bonito sobre lo que debemos recapacitar. Hasta pronto, amigos.